Abogado, permítame, buenas noches. Fíjese que en mi teléfono me cayó una advertencia de huracán donde yo vivo y creo Ujú. que van a quitar todo. Yo solo dependo de internet y la telefonía AT&T. Mira cómo está. Ya Sí, empezó está el... bien. Sí. Pero no, yo voy a seguir en línea por si se fuera. Me reporto desde ahorita, bueno. Listo. Viene saliendo del estadio, Alicia. De seguro. Bien, joven. Revisemos el reglamento de la ley. Quiero que me digan qué aprendieron del reglamento. Vamos a ver, voy a preguntar de qué días no les pregunto. Eh, veamos. Vamos a ver, Esmi Díaz. Cuénteme qué leyó del reglamento. Esmi Díaz. Buenas noches, abogado. Hola, Ramírez. Bueno, ayer usted inició hablando sobre la ley, ¿verdad? De MAPA. correcto. Y el reglamento es como un acuerdo ejecutivo, ¿verdad? Donde se dan como los lineamientos sobre cómo se debe proceder en cuanto a la manutención y sobre eso, ¿verdad? Mm, más o menos. Andrea García, Andrea Vega García. Buenas noches, abogado. Yo la verdad no pude leer el reglamento. Correcto. Sigamos. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. ¿Se encuentra? César Mejía. César Mejía. Espérame que voy a ir pasando lista de un solo. César Mejía. ¿Se encuentra? César Mejía. Bueno, ya se fue César también. Francis Vázquez. Abogado, no pude leer. eh, Johnny Rivera. Johnny Rivera. Sí, díganme, abogado, disculpe que no vengo entrando a clase, dígame. Cuéntenos. Fíjese que la verdad yo no pude leer, abogado, la verdad le voy a ser sincero. Ujú. Bien, Alejandro Martínez apareció. No. Ujú. Bien, sigamos pues. Veamos Rafael Mauricio Cepeda. Buenas tardes, abogado, compañero. Buenas tardes, cuéntenos un Sí, poquito del reglamento. ¿Qué aprendió? en el caso de los tipos de prueba, abogado, donde habla de las acciones de afiliación y pues que ante la imposibilidad de efectuar pruebas genéticas, me llamaba la atención eso, ahora que alguna de las partes no pueda. Habla de que hay algunos estudios en material genético de los parientes, Ujú. pero sí me gustaría tal vez si usted me pueda ampliar un poquito más ahí porque habla de la naturaleza hasta el segundo grado de consanguinidad. Yo sé que ayer usted estuvo mencionando el tema de que aquí ya hay el lugar, ¿verdad? No sé si es el mismo ministerio o algo otros laboratorios que hacen las pruebas de ADN Ok. para el tipo de Abogado, reconocimiento, ¿verdad? abogado, Pero sí me gustaría saber ahí en el tema del segundo grado de consanguinidad, cómo se empareja, digamos, este tema, pues. Ujú. Ok.
¿Algo más o solo ese artículo leyó? Sí, leí algo más también del tema de alimentos y gastos, Ujú. pero eso igual, pues usted también estuvo mencionando ayer, ¿verdad? Bien, Con el escuchemos. mismo. Ok. Gracias. Esmi Díaz se encuentra. ¿Qué fin? ¿Apareció Esmi? No. Es, Abogado Ramírez, yo sí, ya la participé. escuché. Ajá, correcto. Es que como miro la cámara apagada, por eso es que le pregunto. Ah, Eh, Andrea Vega. Andrea Vega. A mí también ya me mencionó abogado. Jóvenes, ¿y la cámara? Tienen que prender la cámara. Les voy a seguir preguntando hasta que prendan la cámara. Y escuchemos a a Mélida Castro. Mélida Vega, siempre me cambia el nombre, abogado. Buenas tardes. Mélida Castro, vamos a ver, Mélida. Pues yo estuve leyendo, no todo, no le voy a hacer mentirosa, no leí todo, pero sí estuve leyendo y fíjese que me llamó bastante la atención el artículo 6, que habla de las definiciones, abogado. Y en especial porque tiene varios enumerados, ¿verdad? Donde habla de la certificación de laboratorios, que dice que en el marco de la ley MAPA y su reglamento, ese procedimiento para el cual la Dirección General de Medicina Forense, previa verificación de requisitos, no, perdón, abogado. Espéreme, la prueba genética disculpe, que dice que para fines de aplicación de la ley MAPA se entiende que como prueba científica genética, el análisis de marcadores genéticos en el ADN u otros que en el futuro puedan desarrollarse. O sea, queda abierta por si en el futuro la medicina tiene otros métodos para hacer eso, ¿verdad? Digamos, del prueba del ADN. Y dice que para determinar un vínculo biológico entre ascendientes o descendientes, vivos o muertos, abogado. Eso me llamó bastante la atención porque en los vivos pues ya se sabe que se puede citar, se puede llamar, pero ¿cómo se hace esa prueba de ADN en una persona ya muerta? Ok. Ustedes han escuchado, jóvenes, que es posible que la gente vaya bueno, con la debida autorización de la Secretaría de Salud Pública, es posible obtener muestras biológicas de personas fallecidas. Idealmente de las personas que no han sido enterradas, ¿verdad? Pero la ley también establece la posibilidad de inhumar un cuerpo, jóvenes, para poder sacar una muestra de ese cadáver, ¿verdad? Entonces, también es posible establecer a través de la exhumación, repito, aperturar la fosa. Si no existen, bien. Rafael nos mencionaba que el artículo que le dejó algún tipo de duda fue que si era posible que se estableciera algún tipo de prueba genética frente o relacionada con otros familiares. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Lo único que, así como ustedes escuchan en los casos cerrados de la televisión, que se dice con el 99.99% de confianza se establece el vínculo. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Eso es cuando la prueba se realiza entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo. Pero también es posible establecer pruebas genéticas jóvenes entre otros miembros de la familia, entre los papás, ¿verdad? El papá y los abuelos y el nieto, en los tíos y el sobrino, por ejemplo, u otro tipo de familiares. Lo único que al momento de brindar el resultado ya no sale con ese mismo porcentaje, con ese mismo 99% de confianza, sino que disminuye dependiendo del vínculo o dependiendo del pariente con el que se establezca, se haga el cruce de las muestras. A uno baja al 95, a otro baja al 93 y otro baja al 90. De ahí ya no se toma como prueba para un proceso judicial. Entonces es posible, Mélida, abrir sacar una muestra de una persona que está fallecida ahorita, que acaba de fallecer y o de otra que ya se encuentre enterrada a través de la exhumación, aperturar para poder sacar una muestra genética. Es posible, la ley lo Abogado, y en establece. el caso, que el familiar fallecido, un ejemplo, haya sido por cremación, creo que ahí Ajá, no hay pero ahí hueso. sí.
Ahí sí no, así es imposible. Ahí ya no, ahí sí ya no se puede, ¿verdad? Pero hablo de sabemos que el tema de la cremación ya se puso de moda, ¿verdad? Hay gente que ya solicita ese tipo de mecanismo, pero pues evidentemente esto es cuando la gente se entierra, pues físicamente, ¿verdad? Como tal. En estos casos tendríamos que buscar hacer algún tipo de cruce genético entre otros parientes, Mélida, entre otros parientes. Dulce, Dulce, Buenas tardes, abogado. Buenas tardes a todos. Em, Interesante con lo del decreto, abogado, porque ok, yo tenía una interrogante porque no me dejaba así como satisfecha lo que decía el Código de Familia y hasta que sobre lo del reintegro de la patria potestad a los padres. ajá, Y decía que sí, dice ahí que sí se les puede reintegrar, pero no dejaba bien claro en qué momento o sea, no se les va a ir reintegrando. Entonces yo decía que cómo era eso, que en qué casos era imposible el reintegro de la patria potestad, porque sí mencionaba que en caso de que los niños hayan sido adoptados. Y cuando estaba leyendo lo del decreto, me llevó a todas las leyes que menciona el decreto, que es como que integra el decreto y hace mención de todas las leyes que entran en este proceso de lo del mapa. Y entonces, de la ley MAPA, y entonces ahí fue donde entendí que el Código Penal hace mención en qué casos no se les puede reintegrar los niños a los papás, que es en el caso de adopción, cuando se les fue quitado por lo de abuso sexual o por maltrato severo, que son una de las causas por las que no se les puede reintegrar. correcto. Gracias, Dulce. Escuchemos a José Edgardo. Perdón, abogado, tenía el apagado. Abogado, yo lo estuve leyendo, le soy sincero, no lo leí todo. Me fui específicamente a una parte que un compañero de trabajo me preguntó sobre el financiamiento de las pruebas de ADN. Él tiene un caso bastante similar, en Ujú, donde tiene una hija que pues, la están montando después de 15 años y él es de escasos recursos, él es un oficial de bodega. ok. Y entonces él me decía, licenciado, me decía, ¿cómo puedo hacer yo? Porque es caro. Dice que en un lugar le dijeron que valía hasta como 7,000, 8,000 empiras. Y está Y barato, si, ajá. y si bien ahí lo estuve viendo cabalmente el reglamento, al final habla de un estudio socioeconómico y todo eso, pero sí le soy sincero, abogado. Creía que me iba a explicar más cuáles eran los pasos a seguir. Habla, dice, del principio de gratuidad, debe de realizarse un estudio socioeconómico, pero cuando él me preguntó, ok, voy al Ministerio Público, el Ministerio Público me lo va a hacer o tengo que contratar a alguien para que me haga el estudio y me Ujú, diga, no ujú, estoy apto para ese fondo. Y ujú. después, ¿a dónde voy a solicitar eso? Entonces, sí, yo esperaba que el artículo me lo dejara un poquito más claro, pero sí, abogado, le soy sincero, lo leí el artículo 33 y no lo entendí o no encontré. Bien, entiendo. La pregunta de José es interesante, ¿verdad? Porque la gente pretende siempre interponer como ese comentario que José hizo es lo que la gente normalmente utiliza, de que le quieren achacar o que le quieren poner una paternidad o que le quieren consignar una paternidad que no le corresponde. Jóvenes, todo esto inicia con un proceso judicial, ¿verdad? Ya sea de investigación de paternidad, que en este caso creo que así sería, ¿verdad, José? Que él haya solicitado una investigación de paternidad y el juez ordena la práctica de la prueba. Cuando el juez ordena, se tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la ley lo establece? Allá establece el hecho de la obligatoriedad de la prueba. Entonces, en ese momento, cuando el juez ordena la prueba, es que el representante procesal de la persona
tiene que establecer que no existen los medios económicos para poder pagar la prueba, porque aún en medicina forense o aquí en los laboratorios de la universidad, cuando existe la prueba, se busca que se pague para que se autogestione, ¿verdad? O se autosostenga el servicio. Entonces ahí se hacen los estudios socioeconómicos para saber si la persona puede pagar algo, el 50% de la prueba, el 30% o el porcentaje que se arroje, ¿verdad? Pero de manera general, la prueba tiene un costo, ¿verdad? La prueba tiene un costo y pues se pretende que la parte interesada pues lo pague para poder hacer un poco más ágil el proceso. Porque de lo contrario, el hecho de pedir un estudio socioeconómico cuesta varios meses. Hay uno que estoy esperando hace varios meses y ya llevamos 4 y no ha salido todavía. Y eso significa que usted esté yendo a la corte, preguntando si ya salió, etcétera, etcétera, y cuesta mucho. Pero bueno, no sé si eso habrá dado respuesta y vaya acostumbrándose, José, porque hay muchas leyes o artículos que no son tan claros como usted espera o esperaríamos todos para poder aclararnos alguna figura jurídica determinada. Ay, viera qué complicado esto. Bien, veamos, Berta. Sí, abogado, buenas tardes. Fíjese que, bueno, a mí me llamó bastante la atención porque no sé si recuerdan que hace un tiempo se dijo de que en las escuelas se iba a dar educación sexual. Y bueno, la Correcto. gente hizo una revolución por eso, pero ¿qué sucede? Estaba viendo yo en este decreto que en el artículo 30C habla de que no solo es no es educación en lo que es educación sexual, sino que es un combo, donde dice, ¿verdad?, que ahí a partir del 4.º le tienen que enseñar lo que son obligaciones, dice, y derechos derivados de la paternidad. Y ahí, ¿verdad?, pues también va lo que es la educación sexual, los embarazos en adolescentes, y yo digo que sería bueno de que bueno, desde ahí, desde el 4.º, como dice la ley, se les empezara a enseñar, porque si ustedes, bueno, han escuchado ya, bueno, adolescentes, niñas, se puede decir, de 12 años, ya están en la escuela en el área de maternidad dando a luz. ¿Por qué? Porque tal vez no han tenido una buena educación. Al niño solo se le dice que es malo o no tienen que hacerlo, pero también, como dice el decreto, hay que enseñarles las obligaciones que hay, que no es de que van a salir embarazadas y papá o mamá se los va a criar o cosas por el estilo. Entonces, me llamó bastante la atención ahí en lo que es el artículo 30C, que habla acerca de eso. Y bueno, sería bueno concientizar a los padres, ¿verdad?, de que es un combo, no solo es educación sexual, porque dicen, no, que ya les van a enseñar a los niños a usar, como decía una madre en una ocasión, que ahora les van a dar hasta condones, que no es eso. Es una educación para que ellos, pues, sepan, ¿verdad?, lo que se van a enfrentar una vez que empiecen a hacer cosas de grandes, por decir algo, ¿no? Correcto, bien. Berta ha mencionado un aspecto importante que no solamente lo establece la ley de maternidad y paternidad responsable, sino que también lo establece el reglamento y establece la responsabilidad del Estado de Honduras para que en coordinación con las diferentes instituciones del Estado organicen, creen políticas públicas a favor o para evitar el tema de el embarazo en adolescentes sobre todo. Déjenme decirles que aún en el 2026 tenemos adolescentes de 12, 13, 14 años embarazadas, de 11, de 10 embarazadas, lo que eso denota no solamente una falla para el sistema de salud pública, sino que también denota una falla muy grave para el sistema educativo, no digamos para la responsabilidad que en este proceso tienen los padres, ¿verdad? Entonces, es importante que lo recuerden, ¿verdad? Probablemente alguno de aquí pues forma parte de alguna institución del Estado vinculada con materia de educación, de promoción de este tipo de conceptos y es evidente que es necesario que las políticas públicas se readecúen a la realidad nacional. Tenemos adolescentes con vida sexual irresponsable y prematura. Entonces, evidentemente en esos contextos es bastante claro hablarle a este tipo de población con nombre y apellido. Nada de que si usted pone su cosita por aquí, papá, no, a la gente hay que hablarle con nombre y apellido, ¿verdad? Los niños jóvenes de las generaciones nuevas salieron mucho más adelantados que las generaciones que anteriormente, ¿verdad? Que el pipí, que el pil, no. Siéntese, vamos a platicar de lo que pasa cuando esto sucede y hablarle con Igual. respeto
hablarle con respeto. Y esto no solamente eso lo mencionamos en contexto de formación de abogados o abogadas, sino también en los contextos familiares, ¿verdad? Para que ustedes lo recuerden. Bien, veamos, Gina. Sí, buenas tardes. Algo bien importante está en el capítulo número 3, que es la jerarquía normativa, ¿verdad? Que es, en primer lugar, la Constitución de la República y luego la Ley MAPA y luego nos viene ahí detallando la jerarquía normativa. Y otro artículo también bien importante, bueno, que yo lo miré importante, es el artículo 23, que nos habla sobre el conflicto de los intereses en relación a las auditorías. Y pues podemos ver, ¿verdad? Yo en el personal veo, ¿verdad? Yo como siendo yo auditor, porque yo soy auditor, que aquí establece, ¿verdad? Y se puede ver que las auditorías para estos casos son imparciales, ¿verdad? Porque ahí nos establece de que las personas no pueden tener, ¿verdad? Relación. No pueden tener relación con las personas, no pueden haber tenido en los últimos años algún tipo de relación con la persona, ni ninguna afinidad con la persona. Me imagino que para no darle a ellos algún veredicto o algo para a beneficio de la... Permítame que la Alexa me está hablando. Ujú. Alexa le está Ya, hablando. es que a las Contéstele ahí, Alexa. es que a las 6:30 tengo una alarma y Alexa me está hablando. Ajá, ajá. Perdón, entonces, en relación al artículo 23, le decía yo que se puede ver que las auditorías en este caso son imparciales, ¿verdad? Se puede ver que son imparciales, son objetivas y que se puede ver que son transparentes si se llegase a cumplir lo que en ese artículo menciona, ¿verdad? Que los procesos pueden ser transparentes. Ok, gracias. Miriam Rivera. Buenas tardes, abogado. Bueno, voy a hablar un poquito respecto a lo que dijo la compañera de que se debe de incluir, dice, en lo que es educación. Yo soy docente, trabajo con el tercer nivel y sí está lo que es educación sexual y se empieza a dar desde que se tiene que conocer sus órganos internos y externos. Ahí se tiene que hablar de lo que es el embarazo en adolescentes, métodos de planificación, enfermedades de transmisión sexual y hacen bastante énfasis en cuanto a lo que es el VIH y lo que es la paternidad y la maternidad irresponsable. A mí me llamó la atención, abogado, lo que es el artículo 8 y lo hablo por una persona que yo conozco donde habla de que lo que es no, ya se me perdió, el reconocimiento forzoso. Ay, Dios mío, ¿qué se me hizo? Ajá, aquí está, es en el 13, requisitos, donde habla de lo que es el reconocimiento forzoso. No sé, abogado, si una persona que ya tiene su bebé y tiene 2 años, aún puede exigir de que el papá le reconozca a su niño. Claro que sí, lo puede hacer todavía. Porque dice que Por ahí ella hay dio, una bolsa blanca por ahí. Vamos a Por ver, acá, Rafael, si gusta poner el micrófono Perdón, en... Ajá, disculpe. continuemos, Miriam. ella, pues tiene su bebé y el papá del niño se lo negó totalmente, no le quiso dar el apellido y estaba en el seguro ella cuando la llamó ella para decirle, ¿verdad? Que le tocaba pues salir con su niño reconocido porque como ahí los inscriben y él le dijo que no, que le pusiera el apellido que ella quisiera. Y él Correcto. prácticamente se lo negó al inicio. Pero vaya a ver que ahora, pues allá de vez en cuando, esporádicamente, le puedo decir como que le ha ayudado, así como que, quien dice, como con 1000 lempiras aquí, 1000 lempiras allá. Pero es como que estemos viendo una fotografía de él cuando él estaba pequeño. Idéntico, Entonces, idéntico los niños. mire, 2 abogado, es gotas que de agua le dice, 2 gotas de agua le dice la gente. sí, le digo yo, ¿cómo que lo dibujó? Le digo yo. Y entonces, pues estábamos hablando ya días con respecto a ese tema y es que se ha metido bastante mucho la familia de él, los papás, y él inclusive, más bien hace poco como que se casó, pero ella quería demandarlo. Y entonces ¿Por yo qué le no lo ha decía a él, demandado?
Y yo le dije a ella que lo hiciera, que lo demandara, porque igual, le digo, usted tiene hasta pruebas de que él le ha escrito, le ha mandado dinero, le ha hecho depósitos y todo eso, son pruebas de que sí, le digo, está aceptando de que el niño es de él. Y ahora es porque como se casó y que como que la esposa, que no sé qué, y entonces le digo yo, pues mire que voy a consultar a ver si usted todavía puede hacer ese trámite, le digo yo. Y entonces Bien, me llamó la atención por eso y pues sí se puede entonces, ¿verdad, abogado? claro que sí, Miriam. Y la pregunta, jóvenes, les va a servir de aprendizaje a todas y todos. Jóvenes, de este Ujú. tema es sumamente importante que tengan claro cuándo interponer una investigación de paternidad, cuándo interponer un reconocimiento forzoso. Evidentemente, en estos casos que Miriam nos comenta, hablamos de un reconocimiento forzoso. El papá no quiere. No quiere porque, según él, solamente a través del reconocimiento voluntario estará obligado a cumplir con las obligaciones propias de un padre biológico. Dígale, explíquele claramente a esa persona, Miriam, usted, que si la persona no lo hace, lo que está haciendo es vulnerando el derecho de la niña o el niño. Así de sencillo, vulnerando. Y que en apego al nuevo decreto, ¿verdad? De que ya entró en vigencia en el 2026, que lo vamos a ver más adelante en la tercera unidad, es posible que ella cobre pensiones alimenticias por los 2 años de lo que la niña ya tiene. Entonces, eh, eso se interpone a través del reconocimiento forzoso. El reconocimiento forzoso se hace a través, ya les había mencionado que se hace a través del procedimiento abreviado, ¿verdad? Es una demanda. Evidentemente, es necesario contratar los servicios profesionales de un abogado para que sea el representante procesal de la señora. Supongamos que se llama doña Juana. Y doña Juana va a actuar en nombre de su hija o de su hijo. Y va a redactar el escrito y le va a decir al juez que se solicita reconocimiento forzoso de parte del señor Juan López, porque eres el padre biológico del menor, va a describir los hechos que describen la relación o la forma en que el hijo se procrea, la fecha de nacimiento y la solicitud de el reconocimiento forzoso. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Y seguido a esto, jóvenes, el juez, o el juzgado, una vez que admite la demanda, el receptor del juzgado tiene que emplazar a la parte demandada, que en este caso sería el papá del niño o la niña. Él tiene que contestar esa demanda aceptando o rechazando los hechos, aceptando la totalidad de los hechos, aceptando parcialmente los hechos o rechazándola. Entonces, si lo acepta, pues automáticamente se da reconocimiento y el juez ordena que se inscriban cuando las personas aceptan. Y cuando la gente no acepta la paternidad, el juez ordena que se practique la investigación, perdón, que se practique la prueba de ADN para concretar con certeza jurídica ese vínculo entre el papá y el hijo. ¿Verdad? Ese es un resumen del proceso, pero quiero que de aquí se vayan claras y claros de que el proceso, el derecho a interponer una investigación de paternidad, jóvenes, es un derecho que no prescribe, Miriam. Es un derecho que Abogado. no prescribe. Lo único que les he mencionado que prescribe en un año es el derecho a impugnar una inscripción. Por favor, no confundan esos conceptos. Bien, Abogado, Gisela, perdón, Gisela, una pregunta. Gracias, abogado. Gisela, Gisela Hola, Cruz. abogado, buenas tardes. Sí, yo. Fíjese que yo estuve leyendo y a mí realmente lo que bastante me llamó la atención es básicamente lo que la ley MAPA hace, en el sentido de que con el código de familia como tal, todo es como siento un poco más lento en cuanto a pruebas de ADN, la inscripción de los hijos, Ujú. y con lo de la ley MAPA es súper ahora todo más rápido, es como más ágil. Y en ese sentido, pues yo creo que en cuanto, como mencionaban las compañeras anteriores, ¿verdad? Para mí yo creo que sería parte fundamental el hecho de que a la ley MAPA se le diera un poco más de auge en el sentido de más publicidad, porque si usted me lo pregunta a mí, yo hasta ahorita en su clase estoy aprendiendo de la existencia de la ley MAPA y qué importantísima es en el sentido
de la paternidad, la maternidad, la inscripción, en cuanto a los derechos de los niños, o sea, está algo súper completo que creo que es el complemento ideal al código de familia, ya que el código de familia en ciertas cosas creo que está un poquito atrasado o un poquito mucho. Y Está muy esto, escueto, diría yo, sí, muy sí, general. ajá, y esto realmente viene a ser como el boom y algo de mucha ayuda. Entonces, a mí me llama la atención en ese sentido los derechos de la niñez en la inscripción inmediata, los derechos a realizar la prueba de paternidad o la prueba de ADN o biológica. Que en este sentido ahora esto con el Ministerio Público es como parte de agilizar el proceso. Ok, Ese es mi aporte, abogado. gracias, Gisela. Daniela, y terminamos con Rafael. Abogado, pregunta más que todo. Yo tengo mi bebé. Ok. Yo tengo mi bebé y el papá se hace cargo y todo eso. Pero la mamá de él va a molestar que la niña no es de él porque no se parece a él. Entonces en eso, bueno, él se hace cargo y todo, él sí, pero es la mamá que estaba de molestar. Entonces ahí yo qué podría hacer. Porque usted estaba diciendo que el juez Demándela por difamación. Pues mire, si usted me Eso quería. pregunta a mí, si me pregunta a mí qué pudiese hacer usted en este momento con esa señora, mi respuesta no legal sería ignorarla, ¿verdad? Porque por el hecho que el hecho que la señora venga y tenga ese tipo de pensamientos, a usted no tendría que quitarle absolutamente ningún tipo de o brindarle Pero algún es que tipo te de está diciendo. permítame algún tipo de preocupación, ¿verdad? Sí. Mire, eso es en términos prácticos, ¿verdad? Porque iniciar un proceso judicial solamente porque una persona dice algo, eh, son recursos que no es necesario invertir para decirle a usted que la forma más sencilla es que usted practique una prueba de ADN con su esposo y se la dé a su abuela, se la dé a su suegra de regalo de Navidad, ¿verdad? Pero eso significaría un costo para usted. Si lo quiere, si lo que Sí, usted quiere es que ella tenga la seguridad, si lo que usted quiere es eso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista judicial, en apego a las figuras que hemos visto, no incurre, no la podemos encasillar en ninguna de ellas, ¿verdad? Mientras el padre cumpla con su obligación, usted contrate un abogado o si quiere, para que le explique a la señora que existen ciertos preceptos en apego al cumplimiento del derecho del Código de la Niñez y la adolescencia que incluye ese tipo de entornos, ¿verdad? Que la suegra está generando. Pero yo lo miraría innecesario. Usted va a ser abogada, tiene que entender que hay procesos o hay situaciones a las cuales sí brindarle importancia y a cuales no brindarle importancia. Entonces, si mi consejo le sirve, yo diría que no le brinde, siempre y cuando el esposo le cumpla con su obligación de los alimentos, sobre todo. ¿Verdad? Cuando ya no. Y bueno, si para qué lo haría si ya tiene el reconocimiento legal del padre, pues en todo caso, quien le tendría que interponer a través de una investigación sería el padre, para que le dan una prueba de ADN, pero de lo contrario, usted no veo el momento para que la preocupación. Y terminamos con Rafael porque necesito avanzar. Sí, son dos Ok, preguntas ahí abogado, rápido. gracias. Mire, la primera es si en una demanda de alimentos, en el proceso abreviado le colocan que es un reconocimiento forzoso, pero ya el hijo o la hija ya está reconocido, ¿qué procede ahí? Y dos, si al terminar hubo una conciliación en la demanda de alimentos, ¿eso termina ahí o puede existir algún procedimiento alterno? Veamos, no entendí muy bien la pregunta porque si usted interpone una demanda de alimentos, pero al mismo tiempo estableció otra pretensión de reconocimiento. Sí, pero el hijo, póngale, o la hija, sí está reconocido porque tiene los apellidos en su partida de nacimiento. Pero Entonces, ¿hay algún vicio de nulidad en ese proceso? Si en el documento de la demanda, o en el proceso abreviado, creo que se llama, ¿no? Le correcto. colocan que es un reconocimiento forzoso, por error le colocaron eso. No, no hay ninguno. Si la paternidad ya está establecida, lo único que el juez va a hacer
que no se va a pronunciar a ese respecto. De esa pretensión, el juez no se va a no va a emitir su opinión, pero del resto sí, ¿verdad? Si esa es la pregunta puntual. Ah, ok, Pero sí, entonces la no. pregunta sería es que si el niño o la niña tiene el reconocimiento por otra persona, No, no, sí, por el mismo ahí es padre. porque por el mismo padre y si ahí prácticamente que pudo haber sido algún error, ¿verdad? Cuando estaban redactando Sí, la demanda. algún error sí, seguramente error de forma, Ajá, ¿verdad? De forma de la demanda que ya lo vamos a mencionar más adelante, jóvenes, los abogados suelen copiar archivos, transcribir sobre archivos y a veces ni siquiera copian y leen todo el escrito completo y a veces se van errores garrafales al momento de interponer una demanda. sí. Y la Muy segunda bueno. pregunta, abogado, era si ya una vez que ya se llegaron a una conciliación, el, el hombre y la mujer ya quedaron con una pensión, no sé, eso ya queda en expediente, lo archivan o eso puede continuar siempre y cuando el padre cumpla, digamos, mensualmente. Bien, existe una demanda y perdón, existe una sentencia y la sentencia ya quedó firme, es decir, el juez emite la sentencia, se le comunica a las partes la misma para que si existe algún tipo de controversia se interponga el recurso de apelación y nadie lo hizo, transcurrieron los 10 días que la ley establece, la sentencia queda firme. ¿Ok? Se cumple, cúmplase, sí, cúmplase. Entonces Rafael pregunta qué pasa con ese expediente. El expediente queda en el archivo histórico. Pero ¿qué puede pasar con la sentencia? Ya les había mencionado anteriormente que la sentencia que los jueces emiten tiene valor de título judicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar, Rafael, si la persona no cumple lo que la sentencia establece? No es necesario volver a demandar en concepto de alimentos, por ejemplo, en el caso que usted menciona. No es necesario volver a demandar. Ahí solamente necesitamos ejecutar el título judicial, ejecutar la sentencia. Mire, el juez ordenó que usted pagara tanto y no lo hizo. Entonces le pedimos al juez que a través de la vía MUR expedita ejecute lo que la sentencia establece. Es lo único que podemos hacer con la sentencia. ¿Ok? Ok, Bien. gracias, abogado. Jóvenes, en relación a la ley de maternidad, denme un minuto, por favor. Voy a tratar de avanzar un poco sobre la ley. La ley, jóvenes, como ustedes lo vieron, es una ley que pues no se publicó hace mucho, se publicó en el 2019, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, pues es muy parecida a la ley, ¿verdad? Establece sus objetivos, ¿verdad? La jerarquía normativa, que ustedes ya lo vieron, los principios sobre los que se aplica la ley, el reglamento, que quiero que recuerden un aspecto importante. Más adelante van a estudiar la pirámide de Kelsen, que establece un orden de jerarquía normativa. Pero aquí, en este reglamento, la ley MAPA está en segundo lugar, ¿verdad? Para que ustedes vean. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero vamos a aplicar la Constitución y los tratados e inmediatamente después el contenido de la ley de maternidad y paternidad responsable. Después de eso está una serie de definiciones que es importante que las lean para su aplicación. Ahora, a partir del artículo 9, jóvenes, hablamos del reconocimiento voluntario y de los tipos de reconocimiento que existen. Ya habíamos aprendido que existe el reconocimiento voluntario, ¿sí? Y posteriormente aprendimos que existe el reconocimiento forzoso. Aquí se describe lo que es eso nuevamente, ¿ok? Y aprendimos, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la obligatoriedad del Ministerio Público en este proceso. Ahora, el reconocimiento forzoso, ya aprendimos cuándo se da y lo dice la ley de maternidad y paternidad responsable. Y luego, a partir del artículo 15, nos habla de la prueba científica que se reconoce en este reglamento para efecto de establecer quién es papá y quién es mamá. Y luego se aborda, se describe lo de los laboratorios nuevamente, lo de la certificación y supervisión del laboratorio, ¿verdad? Luego se establece la evaluación documental de las pruebas y el conflicto para hacer el tema del auditor que la compañera lo menciona, pero esto es para efectos de cuando existe algún tipo de conflicto de intereses para ser auditor designado por la Dirección General de Medicina Forense, en algún caso particular
en el proceso. Luego se establece la vigilancia de la atestación o de la certificación del mismo, que tiene que ver con la vigilancia del tiempo, sin menoscabo de las evaluaciones que pueden darse para poder corroborar las condiciones originales evaluadas que se mantienen en los procesos de investigación que el Ministerio Público establece. Y un aspecto importante que quiero que revisen para efectos del examen es esto, el registro de deudores alimentarios. Aquí se describe qué es, que los plazos de registro y comunicación, por favor léanlos a partir del 30 en adelante, y las inhabilidades por deuda alimentaria, que también ya la habíamos mencionado anteriormente. Y el reglamento pues termina con ese fondo de las pruebas, jóvenes, que se establece la posibilidad de que una prueba no se pague cuando no existan recursos, ¿verdad? No existan recursos para poder practicar esa prueba. Entonces, es un resumen del reglamento, ¿verdad? Les pido que la lean. Quiero que lean la ley y lean el reglamento. Tómense una hora para hacerlo. Creo que si ustedes pueden leer esos dos documentos normativos, van a poder comprender esta figura jurídica como tal. Y cierro la clase de hoy, jóvenes, mencionándoles que esta figura jurídica de paternidad y filiación busca lo que les acabo de decir. Busca definir jurídicamente quién es papá y quién es mamá. Y ante el incumplimiento de esta obligación, establece el marco legal para iniciar un proceso de reconocimiento forzoso, ¿verdad? Entonces, y recuerden que lo hacemos a través de un proceso judicial o una demanda, si lo quieren llamar ustedes, ya sea una investigación de paternidad o ya sea a través del reconocimiento forzoso, ¿verdad? Que la ley establece cuándo y cómo se va a establecer. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, abogado. Yo les pido, jóvenes, que lean esto. Para aquellos que no lo han leído, sí lo vamos a incluir en el examen, les recuerdo, y también en el examen oral. Bien, si no hay preguntas, Si lo jóvenes, leímos, abogado, para poder hacerlo, la tarea tuvimos que haber leído todo eso, todo lo hicimos. vaya, pues Nada más que espero. usted los pone nerviosos a todos cuando empieza a preguntar, abogado, pero todo lo leí.